4. En Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los viernes a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Vamos a la presentación de los temas que hoy vamos a desarrollar. Las elecciones en Estados Unidos marcan los 2 próximos años como muy difíciles para la gestión de Donald Trump. Una comisión tripartita discute los detalles sobre la instrumentación por decreto del pago de un bono para fin de año. La caravana de exiliados de Honduras ya se encuentra en territorio mexicano, donde son atendidos mientras esperan seguir viaje hacia la frontera con Estados Unidos. El líder de los republicanos mantuvo su supremacía en el Senado, pero la perdió en la Cámara de Representantes. Bueno, tal cual veíamos en la presentación, los resultados, si bien todavía no están cerrados, las mesas que quedan todavía por diferencias horarias, porque ha habido problema con el conteo de votos, todavía no se han finalizado, pero lo que puede llegar a pasar no va a variar en gran medida los resultados que tenemos al día de hoy. Recordemos, si bien es un país evidentemente lejano para nosotros como es Estados Unidos, nos tenemos que ocupar de ello, de lo que pasa en el país dentro de este nivel de acontecimientos, como son lo que ellos le llaman las elecciones intermedias, o sea, son elecciones legislativas de medio término. En realidad es como una pulseada para ver cómo va el gobierno, en este caso el de Trump, después de 2 años de estar en el poder. Y le quedan 2 años más. La realidad de lo que ha ocurrido es que le ha dado un apoyo el pueblo de Estados Unidos en una de las cámaras, que sería lo que es para nosotros el Senado, que ellos también le llaman Senado. Pero en lo que nosotros le llamamos Cámara de Diputados, que es ellos la Cámara de Representantes, el Partido Republicano, que es al cual pertenece Donald Trump, ha perdido la supremacía que tenía sobre esta Cámara. Tenemos un gráfico que quiero mostrarles, ahí lo pueden ver. Lo que ven en rojo son los republicanos, que es el color por el cual ellos mismos se representan, y lo que ven en azul son los demócratas. El gráfico de arriba sería la Cámara de Diputados, que es la que mayor cantidad de gente tiene, el Partido Demócrata, que ha logrado la mayor cantidad de bancas. Se renuevan cada 2 años. Y durante 8 años siempre había sido territorio de los republicanos. Y en estas elecciones le ganan los representantes, digamos, del gobierno de Obama, para situarlos a ustedes en cuanto a personalidades. Obama, el último presidente antes de Trump, es un presidente que fue llevado a la presidencia por el Partido Demócrata. Bueno, han ganado la Cámara de Representantes, la diferencia no es tanta, pero tienen el poder de decisión dentro de la Cámara de Representantes por ellos. En cambio, en el Senado, los del Senado se renovaba una parte del Senado y que ya la tenía en su mayoría Donald Trump. Bueno, eso duran 6 años los senadores, y en este caso ha quedado conformada, como ven en la pantalla, donde los republicanos, la parte roja, ha ganado, tiene mayoría. Pero ¿qué ocurre? Esto hace mucho más interesante la política de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene, al tener mayoría en una y no tenerla en la otra,
es como que no tiene una supremacía que le permita hacer lo que quiera. Esto ha ocurrido porque Donald Trump, como ya lo hemos analizado en otros programas y ustedes verán continuamente en la noticia, tiene una política muy dura, su forma de expresarse es muy autoritaria y eso le ha quitado votos dentro de, por ejemplo, el grupo de latinos que están siempre pendientes de que no sean extraditados. La marcha que la vamos a ver en el tercer tema de hoy, la marcha de los hondureños que está yendo hacia Estados Unidos, es otro tema que ha pegado fuerte en los electores de Estados Unidos, porque Donald Trump ya ha enviado más de 15.000 soldados a detenerlos y se lo ve como una medida exageradamente rigurosa, por la cual eso le ha quitado algunos votos de cierta parte de la población. La población, perdón, la población más de las ciudades y de las ciudades chicas. Lo que es el campo y la industria lo sigue apoyando porque Estados Unidos en este momento está pasando por un momento económico muy, muy bueno. Prácticamente la tasa de desocupación es muy baja y Donald Trump se ha enfrentado a los otros colosos en cuanto a economía del mundo, como es el caso de China, como es el caso de India y como es el caso de la Unión Europea. Se ha enfrentado duramente, fundamentalmente con China, donde le ha exigido aranceles para los productos chinos que entren al país, que nunca se los había exigido de esta manera. Y entonces el votante que es está muy politizado en cuanto a ser muy norteamericano, digamos, a apoyar todo lo que sea, que era justamente el lema de Donald Trump cuando hizo las elecciones para la votación, ¿no? Hace de que los votantes del interior, de las ciudades industriales y del campo, lo apoyen totalmente a Donald Trump, justamente por impedir la entrada de ilegales, sobre todo de sudamericanos, centroamericanos, y por otro lado poner aranceles a los productos chinos que habían horadado la producción de muchas empresas de Estados Unidos. Por otro lado, la gente de las ciudades apoya más a los demócratas porque ve todas estas medidas como muy autoritarias, como que hay una cuestión de política que lo encierra en sí mismo a Estados Unidos y lo quita del ambiente de la globalización, al estar enfrentado con la Unión Europea y al estar enfrentado con China y con India, sobre todo por una guerra comercial. Bueno, los resultados son muy interesantes para analizar. También nos influye a nosotros, a la parte baja, digamos, de América, a Sudamérica, en cuanto a el apoyo que puede llegar a buscar, si bien es un país que no necesita tanto apoyo, justamente da apoyo, pero sí en lo que puede buscar en cuanto a lo que deje de comprarle a China, por ejemplo, en los productos brutos en los cuales nosotros somos fuertes, como son los granos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos nos compra a nosotros, pero también le compra a China. En esta guerra comercial, China también se ha puesto dura y ha dicho, bueno, si ellos nos ponen aranceles, nosotros le ponemos a los de ellos. Entonces los productos norteamericanos también están arancelados en China. Hay todo un movimiento a nivel mundial. Ustedes habrán oído hablar de la famosa globalización que tiene sus orígenes ya por allá en los años 90 y 80 y pico también, y que se ha visto mayormente desarrollada en las cercanías del 2000 y que se ha venido desarrollando con la Unión Europea, agrupándose todos los países europeos justamente. Bueno, ahora se ven debilitados por el Brexit, la desunión de muchos
en el caso de Inglaterra, de querer salir de la Unión Europea, otros países como Grecia que también lo quieren hacer, porque no les ha sido conveniente económicamente. Ante esa debilidad de la Unión Europea, ante el crecimiento de China en todo sentido, armamentista y económico fundamentalmente, Estados Unidos es como que se encierra sobre sí mismo, hace una política muy nacionalista, y hay mucha gente de los votantes que no están de acuerdo con eso, consideran de que el futuro pasa por una globalización, un entendimiento entre las principales naciones del mundo como para poder lograr unas economías más estables en todos los países y que se pueda repartir de mejor manera, porque la exagerada riqueza de unos lleva necesariamente a la exagerada pobreza de otros. Esos otros quieren emigrar a estos lugares justamente con el sueño americano o el sueño europeo o el sueño que tuviesen y la cercanía que tienen con estas grandes potencias como para poder llegar. Entonces, ese desequilibrio de grandes potencias y pobres países no puede durar mucho, porque la riqueza y el bienestar de los países ricos se va a ver cada vez más seriamente afectado por estas olas de inmigrantes de países muy pobres y que llegan a ser pobres justamente por este desbalance que hay de las economías a nivel mundial. La globalización, con todos sus errores, que era necesario ir adecuándolos, hacía, o por lo menos tendía hacia la posibilidad de un mundo más justo en forma económica. Por supuesto, no para el año que viene o dentro de 5 años, son proyectos a 50 años, a 40 años o más. Bueno, Estados Unidos, indudablemente con un personaje como Trump, con una política muy nacionalista, quiere romper esa hegemonía que había años atrás con la globalización, y la intención es llevar la mayor cantidad posible de fuerza hacia Estados Unidos, de todo poderío económico, militar y político. Vamos a ver cuando lleve las leyes al Senado, cuando lleve las leyes a la Cámara de Representantes, donde tiene minoría, es como que se le va a poner un freno a todo eso, seguramente por la oposición, el Partido Demócrata. Vamos a ver cómo se desarrollan estos 2 años, que después vendrían las elecciones presidenciales. Vamos al segundo tema de hoy, que tiene que ver con lo nuestro, con lo nacional. El gobierno pretende que el bono de fin de año sea obligatorio para el sector privado y el empresariado se resiste a la medida. Bueno, este es un tema que surgió durante el comienzo de la semana y todavía, si bien no se ha terminado de definir, está a la firma del presidente. El gobierno indudablemente se da cuenta de dónde está parado, lo cual no quiere decir que se dé cuenta de cómo sale de esa posición, que es lo que todo el mundo le está cuestionando. Nos encontramos todos en una situación muy difícil, el gobierno lo advierte la caída del poder adquisitivo de los asalariados, entonces trata de recomponerlos. Y lo que encontró como una solución ante la cercanía ya de las fiestas y de fin de año, que son las épocas de mayor consumo, fue la de agregar, en vez de volver a tratar las paritarias, que muchas de ellas todavía no están terminadas de cerrar, las del 2018, hay gremios que han logrado hasta un 40-45% de aumento en lo que va de todo el año, y hay algunos que se han quedado en el 30, el 35 y algunos en menos. Entonces la solución es darle un bono fijo, no remunerativo, o sea que no llevaría cuando ustedes escuchan el término no remunerativo, significa que es por única vez, significa de que no lleva retenciones para la obra social, retenciones para
la jubilación y todo lo demás. O sea, la empresa que lo paga los 5.000 pesos, en este caso 5.000 pesos por única vez, y no le afectan los aportes que tiene que hacer sobre ese incremento en el sueldo de sus empleados. Ahora, ¿qué ocurre? Veámoslo del otro lado, porque esto se está debatiendo en una mesa tripartita. Tripartita con Dante Sica por parte del gobierno, con la gente de la UIA representando justamente al empresariado, y el gobierno por el otro lado. El gobierno que quiere solucionarlo de alguna manera para que la gente no se sienta tan asfixiada económicamente, entonces darle este bono. No es ninguna solución, o sea, es una solución como tomar una aspirina cuando tenemos 40 de fiebre, pero sí engrosaría un poquito los bolsillos de la gente y podría llegar, como para la época de diciembre, con un poquito más de una solvencia económica como para afrontar los gastos naturales de estas fechas. Ahora, diciéndolo en criollo, con la plata ajena cualquiera hace milagros. ¿Y por qué digo con la plata ajena? Porque es una manera de llevar hacia la gente asalariada, que indudablemente no necesita 5.000, necesitaría 25.000. No estoy negando eso. Lo que estoy sosteniendo es de que cargarle al empresariado de todos los niveles, chicos y grandes, en forma indiscriminada, una cifra que tienen que desembolsar en un momento de alta crisis, porque como están en crisis el sector asalariado, también lo está la pequeña industria y el pequeño comercio, las pequeñas pymes, también están en crisis. No es que el empresariado está bárbaro y los asalariados están 10 pisos para abajo. No, todos están sufriendo, todos estamos sufriendo de la misma manera esta coyuntura económica, de la cual no vemos soluciones a mediano o a largo plazo, vemos parches. Este es otro parche más, que va a conformar al asalariado, aunque no le vaya a alcanzar, y va a disgustar al empresariado, que en muchos casos no lo puede pagar, y que va a llevar a un disgusto, digamos, entre el asalariado y la parte patronal que no se lo puede pagar. Hay muchos que sí se lo podrán pagar, pero hay muchos otros tantos de pequeñas empresas que le va a ser muy difícil juntar de golpe todo ese dinero. Dicen que lo van a poder pagar en 2 cuotas, una a fines de noviembre, que sería con el sueldo de noviembre, pagado los primeros días de diciembre, y el otro en enero. Partirlo en dos pagos. Pero de todas maneras, no es una solución a las necesidades de todo el entorno económico, y que son las que se necesitan. Medidas concretas con plazos, que nos vayamos moviendo de una manera tal que sepamos cómo nos espera la próxima curva, y no que vamos recibiendo parches que algunos nos benefician, otros nos pegan una cachetada, hablando de la parte empresarial, y de la parte de los empleados, que realmente esto es una ciudad chica, son más las empresas pequeñas que las empresas grandes, y muchos van a entender lo que digo, porque o la tienen o son familiares de alguno que tiene una pequeña empresa, un pequeño comercio. Desgraciadamente, para el empleado, los 5.000 pesos no le alcanzan. Tampoco le soluciona nada, porque es por única vez, tampoco le soluciona nada a largo o mediano plazo. Es un suspiro. Y para la pequeña empresa le cuesta una fortuna pagarlo, si lo puede llegar a pagar. Entonces, no es que la empresa es tan bárbara y los empleados están por debajo porque las empresas quieren que esté así. No, todos quisiéramos estar mucho mejor. El empresariado por su lado y los empleados por el otro, porque es un círculo virtuoso lo que se produce. El empleado gana más, gasta más,
a su vez eso vuelve a la fuente de donde salieron esos sueldos primeros. Acá vemos un gráfico del bono de 5.000 pesos y, como dice en el gráfico, la letra chica del decreto, ¿no? Se pagarán 2 cuotas de pesos 2.500 cada una en diciembre, que sería el sueldo de noviembre. Los primeros días de diciembre se paga el sueldo de noviembre y ahí se agregarían 2.500 pesos. Y el resto con el sueldo de enero, que se cobraría los primeros días de febrero. 2.500 pesos en cada parte. Tengan en cuenta una cosa. En este caso lo que les voy a decir es en defensa de los asalariados. 2.500 pesos de hoy, si vamos al supermercado, podemos comprar, digamos, por decir algo, 10 productos. En febrero no van a poder comprar 10 productos, porque tenemos una inflación del 4, el 5, el 6, el 7 mensual. Entonces también es como un engaño esto, ¿no? De la realidad de lo que van a poder hacer con ese dinero. Pero bueno, la síntesis de esto es que vemos un gobierno desgastado, que es cuestionado desde muchos frentes. Le es muy difícil la situación y poder afrontar todos estos frentes que los están cuestionando. Cuando, como decían nuestros abuelos, la sábana es corta. Cuando queremos tapar la cara, se nos destapan los pies. ¿Por qué? Porque no hay una política en la cual podamos creer. Hay mucha gente que ya ha perdido la fe en este gobierno. La fe que tuvo en el momento de votarlo hace 2 años atrás y la fe de que se pudieran ir solucionando todos estos problemas económicos que son los que más nos acucian. Seamos conscientes de una cosa, siempre ha pasado en la Argentina. Si la economía va bien, está todo bárbaro. Que se peleen los políticos, que ganen uno, que gane el otro. La gente lo que quiere es tener un trabajo, tener una vivienda digna, poder luchar por ella con pautas claras, decir, me pongo en un crédito que me cuesta el tercio de mi sueldo y siempre me va a costar el tercio de mi sueldo. Y hoy no es así. Hay un montón de gente que entró en los planes Procrear con la cláusula UVA que tenían cuotas de 5.000 pesos y hoy la tienen en 10.000. Entonces, todo esto, lo único que hace, estos bonos, por ejemplo, como este que se va a dar ahora, va a satisfacer necesidades inmediatas, pero nada más que eso. Nos quedamos con los benditos y malditos parches que venimos años y años sufriendo todos los argentinos, tanto los asalariados como aquellos que tienen una industria o un comercio y que hacen lo imposible como para salir adelante en una situación tan difícil y sin alguien que nos dé un apoyo, sino que al contrario, el apoyo es negativo, o sea, siempre más impuestos y sacar plata siempre del mismo pozo, y así no funciona. Vamos a un breve corte y pasamos al tercer tema de hoy. Con el agregado de ciudadanos de otros países, la caravana de inmigrantes sigue su paso hacia la frontera de Estados Unidos, donde los esperan más de 15.000 soldados para impedir su paso hacia territorio norteamericano. Bueno, este tema ya lo había tratado, no el viernes pasado, sino hace 15 días atrás. Realmente esta migración de hondureños que comenzó en lo que parecía como una manifestación que fue acumulando gente y que lo que querían eran irse de Honduras fundamentalmente porque es un país que está asolado por la criminalidad, por las bandas de narcotráfico, las bandas de narcos y las bandas de trata de personas. Es increíble que un gobierno constitucional como el que está, que ahí es como arranca todo un poco la cosa, ¿no? O sea, hace 1 año y pico atrás hubo elecciones, las elecciones en un primer momento ganó un representante, cuando terminaron de hacer el conteo el ganador era otro, no respetaron las
la injerencia de la ONU en ese caso, y quedó el que se reelegía, digamos, ¿no es cierto?, como presidente. Mucha gente que estaba en contra de este presidente, se hicieron manifestaciones, fueron reprimidos, hubo muchos muertos. Bueno, lo de siempre, lo que desgraciadamente asola continuamente a lo que es Sudamérica y fundamentalmente Centroamérica, ¿no? Ya lo habíamos tocado con las situaciones de otros países. Represión, gases, tiros y la gente que no ve la hora de que esto se termine. Lo que parecía que era una caravana hacia Estados Unidos, 4.500 kilómetros del lugar donde salieron, a pie, la mayoría. De los 7.000 que pasaron a Guatemala, que les abrió la frontera, porque era imposible detenerlos, aparte las fronteras son muy amplias y no están guarecidas como resguardadas como las que se van a encontrar en Estados Unidos. De los 7.500, 3.500 son hombres, otros 2.000 y pico son mujeres y el resto son todos niños. Realmente es una crisis humanitaria terrible. Si bien a medida que han ido avanzando el pueblo de su propio país, Honduras, y después de Guatemala y ahora en México donde están, los están ayudando. Al llegar a la frontera con México, ellos evidentemente siempre han dicho de que van hacia Estados Unidos. Trump le había pedido a Nieto, que es el presidente actual de México, que los detuviera, y no los pudieron detener. 7.500 personas se pusieron en la frontera y terminaron traspasándola, nadando por un río, hasta que terminaron abriéndole el paso, y así siguieron. Este fin de semana habían llegado a Chiapas, un lugar que, si recordamos, fue uno de los, hace 20 y pico años atrás, es una zona boscosa, muy difícil, es donde estaba el comandante Marcos, que estaba en contra del gobierno de aquella época mexicano y que era la guerrilla mexicana que se rebelaba. Las imágenes que se ven son tristísimas. La gente hace lo que puede, va como puede, por ahí se cuelgan de algún camión. Bueno, ahora algunos ya llegaron a Ciudad de México. Ciudad de México les dio pase en sus subtes desde el comienzo, digamos, del recorrido hasta el final, que es el recorrido que ellos quieren hacer, salir de la Ciudad de México, y es como que la caravana se ha dividido en dos grupos grandes. Hay uno de 4.000 y pico personas. El otro no se sabe bien cuántas tiene porque están desparramados. ¿Por qué? Porque no hay un criterio que los unifique. Algunos quieren pasar por un lado de la frontera o tratar de pasar por un lado de la frontera con Estados Unidos, otros por otro lado. Y se han dividido. Ahora, también hay otro cuestionamiento. Parece que esto está organizado desde la misma Honduras, por gente que ha convencido a todo este público que hiciera esta caravana, porque iban a ser recibidos en México y iban a ser recibidos posteriormente en Estados Unidos, porque Trump no puede darse el lujo en elecciones, en época de elecciones, de las que hablábamos en el primer tema que toqué hoy, no se iba a poder dar el lujo de rechazar a toda esta gente y reprimirla para que no pasen. Ellos tratan de entrar, la mayoría, por el estado de Tijuana. El estado de Tijuana pertenece a México, están yendo hacia allá. Es la parte bien pegada al Pacífico. Entrarían, si logran pasar, cosa que yo realmente la considero imposible, llegarían al San Diego del lado de Estados Unidos. Trump ya dijo de que no va a pasar, ha destinado a 15.000 efectivos del ejército para que ayuden a la fuerza fronteriza, pero a su vez han hecho alambrados con alambres de púa, han reforzado los paredones
y la parte de enrejados que tiene toda esa zona, y están muy alertas con todas las fuerzas destinadas hacia ese lugar. Este tema de las emigraciones realmente es algo que seguramente lo vamos a tratar más adelante, pero como les decía anteriormente, de que la globalización con todos sus defectos era necesaria para tratar de hacer un mundo mejor, no que un país sea mejor que el otro, sino que todo trate de que se complemente como para que no haya pueblos que sufran en la manera que lo están haciendo, como es el caso de este que tratamos, o como es el caso de los países africanos del norte, que están llegando hacia Europa, emigrando también, y tantos otros, algunos corridos por guerras, como en el caso de los sirios. Es algo que se debería tratar de otra manera, con las fuerzas internacionales, con las fuerzas políticas internacionales, de ver qué solución se le puede llegar a dar, porque lo que hoy vemos, y que nosotros felizmente lo vemos, felizmente, tristemente, pero que lo vemos lejos, no nos toca de cerca, no es nuestra gente, no son los argentinos lo que le están pasando, esto cada vez se va extendiendo más. Y si las cosas siguen así a nivel mundial, lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia, y algo hay que hacer sobre eso. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, los espero el próximo viernes, nuevamente para hacer análisis de las noticias de la semana vistas desde San Francisco. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.